Buen día, clase. Vamos a continuar con el tema número 1, enlace. En este caso en particular vamos a trabajar con el enlace covalente. Recordemos que de la clase anterior vimos lo que era el enlace iónico, que era una atracción entre cargas opuestas. Y eso se daba porque había un elemento menos electronegativo que cedía los electrones al elemento más electronegativo. Esto daba como consecuencia una separación de cargas y esas cargas opuestas eran atraídas para formar el enlace iónico. En cambio, el enlace covalente se da por atracción entre elementos que tienen la electronegatividad similar, es decir, ninguno va a ser más fuerte que el otro para poder arrancar un electrón. Ellos lo que hacen es compartir electrones para completar el octeto. Recuerden la ley del octeto, era aquella ley que yo les coloqué dentro de un corazón, la ley del amor entre los elementos. Eso se debe a que un elemento que tiene su octeto incompleto se une con los otros elementos para completar el octeto. Vemos por aquí el ejemplo del hidrógeno Z igual 1. Tiene un electrón, un protón y por lo tanto un electrón. Aquí en el centro vemos un protón y girando a su alrededor, formando una esfera, se encuentra un electrón. El hidrógeno es lo que se llama el octeto incompleto o forma lo que se llama el octeto incompleto, es decir, que en su última capa debe tener 2 electrones en lugar de tener 8, por ser un átomo muy pequeño. Entonces, este átomo que tiene un electrón y este átomo de la derecha que también tiene un electrón, ellos se acercan lo suficiente y fíjense que ahora los 2 electrones entran en los orbitales o en el orbital S del hidrógeno, tanto el de la derecha como en el de la izquierda. Así podemos observar que los hidrógenos cumplen, entre comillas, la ley del octeto. Cada átomo de hidrógeno tendrá 2 electrones en su última capa. Por eso se dice que ellos comparten. Es un compartimiento de electrones, no como en el caso anterior, que era que cedían o capturaban electrones formando cargas positivas o negativas. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos el flúor, el átomo de flúor, Z igual 9, configuración 1s2, 2s2, 2p5. Su capa de valencia es el nivel 2, es decir, esta que vemos aquí afuera. ¿Ok? En su capa de valencia tiene 7 electrones, que son los 7 electrones que vemos alrededor de la F, que es el símbolo del flúor. Él quiere tener 8 electrones de valencia y la única forma que puede, cuando solamente hay átomos de flúor, pues es unirse a otro átomo de flúor, como lo vemos aquí. Vemos 6 y 1 que formaría pareja con el séptimo del lado derecho. Entonces, en su última capa, fíjense que aquí vemos en el gris, hay 2 y 6 serían 8. 8 electrones de valencia, perdón, 8 electrones del octeto para el átomo de flúor de la derecha, y si vemos el de la izquierda, son 2 más 6, serían los 8 electrones en la capa más externa. Así, cada uno de ellos cumple en el octeto. Lo podríamos visualizar también si lo dibujamos así. Ya el de la izquierda completa su octeto y el de la derecha también completa su octeto. Aquí les coloco a la derecha un link, pero realmente lo voy a colocar en la clase, ¿ok? Porque anteriormente cuando era la presentación, ustedes podían dar a clic allí y lo podían observar. Ahora como es un video, por supuesto, no estará disponible allí, sino en la clase de Classroom. Este enlace covalente puede darse entre 2 átomos iguales o puede darse en átomos diferentes. Veamos a continuación. Aquí tenemos el enlace covalente que se forma en la molécula de agua. Fíjense que el oxígeno es un Z igual 8. Tenemos 2 en el nivel 1 y 6 en el nivel 2. Y debería tener 8 para completar la ley del octeto, pero él solamente tiene
6 en su capa más externa. El hidrógeno, como ya vimos, tiene un solo electrón en su capa más externa. Quiere decir que tiene un electrón de valencia. Cuando este átomo de hidrógeno se acerca al oxígeno, forma un enlace con un electrón de los que está acá, como está señalado en la flecha verde. Forma un enlace aquí y este formaría un enlace con este que está acá, que serían los dos que vemos aquí unidos. Entonces, en el hidrógeno, él sentirá que en su última capa tiene 2 electrones cumpliendo con el octeto incompleto, como se dice para el hidrógeno, y aquí este hidrógeno también tiene los 2 electrones para su octeto incompleto. Ahora, el átomo de oxígeno tiene 8 electrones cumpliendo con la ley del octeto. Así vemos que se pueden formar enlaces covalentes entre elementos iguales y entre elementos diferentes. Ahora, estos enlaces covalentes se pueden clasificar como covalentes polar o como covalentes apolares. Por ejemplo, este que vemos aquí. El que estamos viendo, el que vimos del agua, la formación del enlace covalente en el agua es un enlace covalente polar. ¿Por qué se dice que es un enlace covalente polar? Porque a pesar de que no hay mucha diferencia de electronegatividades, uno de ellos sí es más electronegativo que el otro. No tanto como para arrancarle los electrones, pero sí como para acercar hacia su núcleo más los electrones que el átomo vecino. Por ejemplo, imagínense aquí que tenemos hidrógeno y aquí cloro. Siendo el hidrógeno 2.1 y siendo el cloro 3 punto algo, no me acuerdo cuánto, 3 punto qué. Siendo la del cloro 3.2, entonces el cloro es más electronegativo que el hidrógeno. De esta manera, los electrones que forman el enlace entre ellos dos pasan más tiempo cerca del átomo de cloro y menos tiempo cerca del hidrógeno. Esto significa que el hidrógeno de cierta manera se va a sentir como abandonado por sus electrones y eso le confiere una carga parcial positiva. En cambio, el cloro, al sentirse con más electrones de la cuenta, entonces le indica o se le asigna una carga parcial negativa. Entonces, hay cierta diferencia de electronegatividades. Eso es lo que indica que habrá una carga parcialmente separada, positivo al menos electronegativo y negativo se dice carga parcial, ¿ok? Carga parcial positiva y carga parcial negativa al más electronegativo. El enlace covalente polar se da generalmente entre átomos de diferentes elementos, ya lo sabemos. No polar se da entre los elementos. Este es polar, ajá, sí, aquí está polar. Se presenta entre elementos diferentes, uno más electronegativo que otro, ¿ok? Siguen siendo elementos no metálicos. Salvo ciertas excepciones, por ejemplo, hay átomos que son muy pequeños y a pesar de parecer enlaces iónicos, hay una diferencia de electronegatividades muy pequeña y más bien se produce un enlace covalente. Por ejemplo, el enlace entre el aluminio y el oxígeno es iónico, pero entre el aluminio y el azufre es un enlace covalente. Los enlaces del berilio son enlaces covalentes porque son átomos muy electronegativos, o sea, bastante electronegativos, y su comportamiento no es como los metales normales, ¿ok? Pero esos son salvo ciertas excepciones, no son muchos. Continuamos. El enlace covalente polar fue el ejemplo que vimos, el que se formó entre dos hidrógenos, entre dos flúor, y en este caso es entre dos átomos de cloro. Fíjense que en su última capa el cloro tiene 7 electrones. Estos de acá, uno es del cloro de la izquierda y otro es del cloro de la derecha. ¿Ok? Así, cada átomo de cloro completa sus 8 electrones en la capa de valencia. Si tenía 7, al formar el enlace con el otro cloro, se forman el enlace covalente porque cada uno de ellos comparte un electrón con el átomo vecino.
Es un enlace covalente no polar porque como tienen la misma electronegatividad, los electrones pasarán lo mismo o el mismo tiempo de un lado que del otro. El ejemplo de enlace covalente polar es, por ejemplo, cuando usted tiene un perro en su casa, lo tiene suelto y usted está trabajando todo el día, pues ese perro pasa todo el día en casa del vecino o en casa de su mamá y después en la noche regresa a su casa otra vez. Ese perro es suyo, pero pasa más tiempo fuera de la casa. Por lo tanto, usted podría pensar que ese perro no es suyo, pero sigue siendo su perro. Eso es lo que le sucede a este enlace covalente. Esos electrones de aquí, que antes suponíamos que era hidrógeno, pasan más tiempo del lado del cloro. El hidrógeno se siente como que no tiene los electrones y por eso hay una carga parcial positiva. Sin embargo, esos electrones siguen siendo de él porque el otro átomo no ha logrado o no tiene suficiente fuerza para arrancarle los electrones. Aquí tenemos otro ejemplo, como vemos aquí, la molécula del cloro 2. Aquí tenemos en anaranjado los 7 electrones del cloro y en amarillo los 7 electrones del cloro del lado izquierdo. Cuando estos dos que están desapareados forman el enlace o el enlace covalente, entonces se forma el enlace. Vemos que los dos tienen la misma electronegatividad, por eso los electrones se quedan en el centro. Eso es un enlace covalente no polar. Acá veamos los 7 electrones de valencia del cloro en anaranjado y el hidrógeno uno solo que está en amarillo. En ese caso los electrones pasan más tiempo, aquí hay le explico la diferencia del color después. Aquí los electrones, fíjense la flechita más gruesita que está hacia el cloro, quiere decir que los electrones pasan más tiempo cerca del cloro, por lo tanto tendrá una carga parcial negativa. Y aquí la flechita es débil del hidrógeno, quiere decir que pasan menos tiempo sobre el hidrógeno o cerca del hidrógeno. Fíjense cómo se ve esto, indicando la nube electrónica grande hacia el átomo de cloro y la nube electrónica pequeña hacia el átomo de hidrógeno. Bien, ahora qué es lo que les quería aclarar del color. Normalmente cuando hay mayor densidad electrónica por el movimiento de los electrones, esa zona es roja. Quiere decir que hay mucho calor. Por lo tanto, esto que están viendo en azul debería ser rojo. Y aquí que hay poca densidad electrónica, porque es el hidrógeno, poca densidad electrónica, por lo tanto, esto debería ser azul. Entonces aquí debemos invertir los colores, ¿ok? Ese es un ejemplo, lo que vamos a ver más adelante. Acá, en cambio, ya sabemos que es un enlace iónico porque tenemos un metal y un no metal. Entonces, el electrón de valencia del sodio es arrancado por el átomo de cloro, que es mucho más electronegativo. Entonces, fíjense que aquí se observa que ha cedido el electrón. En cambio, los otros dos hay compartimiento del electrón. ¿Ok? Enlace iónico, covalente polar y covalente no polar. Nuevamente le digo lo del cambio de color. Aquí el cloro debería ser rojo porque tiene mayor densidad electrónica. El sodio debería ser azul porque tiene menor densidad electrónica. ¿Ok? Seguimos. Les coloco la tabla de electronegatividades para que recuerden lo que es la diferencia, ¿verdad? Fíjense que yo coloqué el hidrógeno aquí por la fuerza de electronegatividad que tiene el hidrógeno. Normalmente va en este punto, porque está colocado aquí en la tabla periódica por ser el primer elemento, el de un solo electrón. Pero su fuerza en electronegatividad lo colocaría aquí. Entonces, fíjense, si hablamos de un metal que es poco electronegativo con un no metal que es muy electronegativo, aquí el cloro aparece 3.0, es 3.16 o 3.2, algo así. En fin, entonces hay mucha diferencia. Si sacamos la cuenta, la diferencia son casi 2 puntos. 3 menos 0.9, hay una diferencia de electronegatividad de casi 2 puntos. ¿Ok? Muy bien, entonces un enlace iónico. Si, por ejemplo, comparamos dos átomos de hidrógeno que se están uniendo, 2.1 menos 2.1, la diferencia es 0. Es un enlace covalente no polar. Si, en cambio, hacemos un cálculo del hidrógeno
un enlace hidrógeno con cloro, como vemos acá, sería 2.1 y 3. La diferencia es un punto o 0.9. Ya eso sería un enlace covalente no polar. Fíjense cómo se calcula el carácter iónico de ese enlace. Obviamente, si estamos hablando del carácter iónico, es la diferencia de electronegatividades. Entonces, ¿cómo se calcula esa diferencia? Bueno, X2 menos X1, el de mayor electronegatividad, menos menor electronegatividad. Y la diferencia me da el porcentaje de carácter iónico. Ok. De 0.4 en adelante, de 0 a 0.4 de diferencia, eso da un enlace covalente no polar. Si la diferencia es entre 1.6 y 6, se dice que es un enlace covalente polar. Pero si la diferencia es mayor de 1.6, se dice que sería un enlace iónico. Fíjense acá, estamos haciendo ese mismo cálculo, ¿ok? La diferencia sería 1. Entonces estamos hablando de un enlace covalente polar. En el del agua, el hidrógeno con el oxígeno, este que vemos acá, sería 1.5 más o menos. Entonces estamos hablando de un enlace covalente polar. La diferencia entre el hidrógeno y el nitrógeno es menor, sigue siendo un enlace covalente polar, pero menor diferencia o menor polaridad que los enlaces oxígeno-hidrógeno del agua, porque hay menor diferencia de electronegatividades entre el enlace nitrógeno-hidrógeno que el enlace hidrógeno-oxígeno. Por último, vemos este enlace cloro 2O. Tenemos el oxígeno y el cloro. Fíjense, la diferencia es 0.5. Se podría considerar un enlace covalente no polar, porque según la cuenta que sacamos anteriormente, creo que era 0.4, no recuerdo, 0.0405. Ahora, fíjense, nosotros al ver la tabla periódica podemos también considerar si son enlaces iónicos covalentes polares o covalentes no polares. No necesariamente tengo que estar haciendo el cálculo con la tabla de electronegatividad de Palio. ¿Cómo? De la siguiente manera. Si los elementos son vecinos en la tabla periódica, como vemos carbono-nitrógeno, es un enlace covalente no polar. Si estamos hablando de un enlace carbono-oxígeno que no son vecinos en la tabla periódica, es un enlace covalente polar. Y por supuesto, si estamos hablando de un metal muy separado de un no metal, estamos hablando de un enlace iónico. Recuerden, de acuerdo con la ubicación en la tabla periódica, nosotros podemos ubicar si es un enlace iónico covalente, polar o no polar. Repito, si son vecinos en la tabla periódica, se dice que es un enlace covalente no polar. Si no son vecinos en la tabla periódica, se dice que son un enlace covalente polar. Por ejemplo, un enlace carbono-hidrógeno, ubicando el hidrógeno en este punto, el hidrógeno-carbono sería un enlace covalente no polar. Pero el hidrógeno con el nitrógeno sería un enlace covalente polar. Ahora vamos a aprender a escribir las estructuras de Lewis. Para esto es importante que me den su fórmula molecular. ¿Qué es la fórmula molecular? La fórmula molecular es la que me dice, por ejemplo, CH4, ¿sí? Me dice que tiene un carbono y 4 hidrógenos. NH3 me dice que tiene un nitrógeno y 3 hidrógenos. Entonces, la fórmula molecular es aquella que me indica los elementos que presenta esa molécula y cuántas veces están allí. Tenemos un átomo de carbono y 4 hidrógenos, un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno. C6, H12, O6. Eso es fórmula
molecular. Esta fórmula me dice que tiene 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Eso es la fórmula molecular. Entonces es importante tener esa información para poder hacer la estructura. También es importante saber identificar si esa estructura tiene cargas, como en este caso, último caso que acabamos de dibujar, tiene carga positiva o si tiene carga negativa. Bien, una vez que tenemos esa estructura, vamos a seguir esa estructura llamada fórmula molecular. Vamos a seguir cada uno de estos pasos para poder formar el compuesto o la estructura del Lewis. ¿Ok? Bien, vamos a comenzar. Identificar electrones del octeto y de valencia para cada átomo de la fórmula. Por ejemplo, en este caso, el carbono es un Z igual 6, 1s2, 2s2, 2p2. Quiere decir que tiene 4 electrones de valencia. Él debería completar el octeto con 8 y tiene, como ya sabemos, 4 electrones de valencia. Eso debemos identificar octeto y valencia para cada elemento. El átomo de hidrógeno es 1s1, un electrón de valencia, y para el octeto cumple 2. Vamos a trabajar con el nitrógeno. El nitrógeno es Z igual 7, 1s2, 2s2, 2p3. En su capa de valencia tiene 5 electrones, es decir, tiene 5 electrones de valencia y debe completar 8 para el octeto. El hidrógeno, como ya dijimos, un electrón de valencia y debe completar 2 para el octeto. Vamos a comparar aquí, ya vimos carbono, hidrógeno, oxígeno. En el caso del oxígeno, 1s2, 2s2, 2p4. Tiene 6 electrones de valencia y debe completar 8 para el octeto. ¿Ok? Eso es lo que ustedes van a hacer cuando van a hacer cada una de estas estructuras. Bien, vamos a seguir trabajando con esta que tenemos acá. Entonces, identificar electrones del octeto y de valencia para cada átomo de la molécula. Si estamos hablando de esta molécula, el nitrógeno cumple con el octeto 8 y tiene 5 electrones de valencia. El hidrógeno, un electrón de valencia y cumple 2 para el octeto. Ya, identificada la primera. Segundo, calcular el número de enlaces según la fórmula. Ok. Utilizamos esta cuenta. Una vez que hayamos conseguido todos los electrones del octeto, se restan los electrones de valencia y se divide entre 2. Esta resta que está aquí es lo que se llama electrones enlazantes o electrones que forman enlaces. Ojo con este punto que tenemos aquí, después lo analizamos. Después de que hayamos calculado el número de enlaces, con esta fórmula de arriba, calculamos los números de pares libres o electrones libres, que son los pares. Cuando nosotros escribimos la molécula del agua, siempre vemos que él tiene como 2 electrones aquí arriba sobre el oxígeno. Eso es lo que se llaman los pares libres. ¿Ok? Entonces, una vez identificado los enlaces, calculamos los pares libres de la molécula. Se colocan como átomo central aquel elemento que forme más enlaces. Ahora, los electrones desapareados en cada átomo será el número de enlaces que forma ese elemento. Por ejemplo, el nitrógeno le quedan 3 electrones desapareados, por lo tanto podrá formar 3 enlaces. El hidrógeno, un solo electrón desapareado, por lo tanto solo formará un enlace. El átomo central es el nitrógeno. Por lo general, los más electronegativos no se colocan juntos. Por ejemplo, yo no puedo colocar de estos 6 oxígenos, yo no los puedo colocar juntos, tienen que estar separados. Se completan enlaces con hidrógeno y halógeno. Si faltan enlaces, pues se completarán con hidrógeno y halógeno. Volvamos al punto que vemos aquí. Si la fórmula presenta cargas positivas, como esta que vemos, NH4 positiva, si la fórmula presenta cargas positivas, se le restan a los electrones de valencia.
¿Ok? Esto que tenemos aquí. A los electrones de valencia se le van a restar las cargas positivas que presenta la molécula. Es decir, cuando yo haga el cálculo de los electrones de valencia, le voy a restar un electrón. Si esta carga es negativa, le voy a sumar un electrón. Es decir, las cargas negativas se le sumarán a los electrones de valencia y las cargas positivas se le restarán a los electrones de valencia. Ok, yo hablé mucho, pareciera que no está muy claro, entonces vamos a hacer un ejercicio siguiendo estas reglas. Estructura del CH3Cl. ¿Ok? Lo primero que vamos a identificar son los electrones de valencia para cada uno de los átomos y los electrones de octeto. El carbono, Z igual 6, tiene 4 electrones de valencia. El hidrógeno tiene un electrón de valencia y el cloro tiene 7 electrones de valencia. ¿Ok? Por supuesto, si tiene 4, debe cumplir con 8. Si tiene 1, debe cumplir con 2. Y si tiene 7, debe cumplir con 8. A menos que me digan algo diferente, que es un octeto expandido o algo así. Por el momento, deben cumplir 8, 2 y 8 para la ley del octeto. Bien, estructura del CH3Cl. Electrones que deben cumplir según la ley del octeto. El carbono y el cloro deben cumplir con 8 electrones y el hidrógeno debe cumplir con 2. Entonces, sacamos la cuenta. Electrones del octeto en la molécula. Un átomo de carbono, porque aquí solamente un átomo de carbono por 8 electrones. Más, aquí hay un solo átomo de cloro, un átomo de cloro por 8 electrones según la ley del octeto, más 3 átomos de hidrógeno, vemos que hay 3 átomos de hidrógeno. 3 átomos de hidrógeno por 2 electrones según la ley del octeto, el hidrógeno debe cumplir con 2 electrones. 8 por 1 más 8 por 1, 16, más 3 por 2, 6, igual a 22. Estos serían los electrones del octeto en la molécula. Estos son los electrones que debe haber en la molécula para que cada uno de ellos cumpla con la primera regla. Segundo, electrones que aportan en la capa de valencia cada uno de ellos. Ya vimos que el carbono son 4, el hidrógeno 1 y el cloro 7. Entonces, un átomo de carbono por 4 más un átomo de cloro por 7 más 3 átomos de hidrógeno, cada uno de ellos un electrón de valencia, que es el electrón que tenemos aquí. Entonces sumamos 4 más 7, 11, más 3, 14 electrones de valencia que aportan esos elementos. ¿Ok? Ya conseguimos los electrones de valencia y los electrones del octeto. Lo siguiente que debemos hacer es utilizar la fórmula para calcular el número de enlaces. Recuerden que son electrones del octeto, 22 calculados aquí arriba, electrones de valencia calculados aquí abajo. La diferencia de ellos son 8 electrones. Esos 8 electrones divididos entre 2 dan 4 enlaces. Quiere decir que en esa molécula deben haber 4 enlaces. Seguimos calculando los pares libres que existen en esa molécula. Pares libres son los electrones de valencia, que ya los calculamos aquí arriba, 14, menos los electrones enlazantes. Como les dije, esta diferencia son los electrones que forman enlaces. Estos electrones enlazantes son los que se utilizan para calcular aquí. Electrones de valencia menos electrones enlazantes. 14 menos 8, 6. 6 entre 2 me da 3 pares libres. Quiere decir que en esa molécula deben haber 3 pares libres. Entonces, continuamos. Ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ya tenemos que dibujar. Me dice que aquel elemento que forme más enlaces será el átomo central.
Vemos que el carbono tiene 4 electrones desapareados, por lo tanto él forma 4 enlaces. El hidrógeno un solo enlace y el cloro un solo enlace. Siendo el carbono el que presenta mayor número de enlaces, será el átomo central, el átomo de carbono. ¿Ok? Ajá. Alrededor deben haber 4 enlaces, porque es lo que me dice el número de enlaces calculado aquí arriba. Entonces colocamos hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno y cloro. Ok. Por último, vamos a contar cuáles de esos elementos están cumpliendo con el octeto y cuáles no. Los que no estén cumpliendo con el octeto les corresponderá estos pares libres que están aquí. ¿Ok? Veamos. Este átomo de hidrógeno a su alrededor, fíjense que lo voy a separar acá de esta manera. Este hidrógeno tiene 2 electrones. Aquí este enlace que estoy señalando aquí adentro tiene 2 electrones. Uno que aportó el hidrógeno y uno que aportó el carbono. ¿Ok? Como decir, uno de estos se unió con uno de estos. Entonces, vamos a ver si puedo hacer una señal diferente acá. Aquí estaría un electrón del hidrógeno y un electrón del carbono. ¿Ok? Entonces, alrededor del hidrógeno hay 2 electrones. Lo mismo ocurre con este hidrógeno. Tendría un electrón del hidrógeno y un electrón del carbono. Así, ellos sienten que están formando el octeto. Acuérdense que el hidrógeno, según la ley del octeto, debe tener a su alrededor 2 electrones. Lo mismo ocurrirá con este hidrógeno que está aquí, un electrón del carbono y un electrón del hidrógeno. También está cumpliendo con la ley del octeto. Veamos este enlace que está acá. Alrededor del cloro, según la ley del octeto, él debe tener 8 electrones, pero aquí tiene 1, 2, y debo dibujar los demás. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así, el cloro también está formando su octeto. Vamos a ver el carbono. Alrededor del carbono estarían 2, 2, 4, 6 y 8. Cada elemento está formando su octeto. Ahora, cuando se hace la molécula señalando con las líneas, ese es lo que se llama la estructura de Kekulé. Cuando se colocan los punticos así, como electrones, se llama la estructura de Lewis. ¿Ok? Entonces, cuando me piden la estructura de Lewis, hago esto. Y cuando me piden la estructura de Kekulé, hago esto que está acá. ¿Ok? Por supuesto, si es Lewis, vamos a dibujar todos los electrones, bien sea formando enlace o pares libres. Muy bien. Recuerden que hay otra regla con el asterisco que dice, si la fórmula tiene carga positiva, a los electrones de valencia le vamos a sumar las cargas positivas, más 1, 2, 3, 4, 8, las cargas positivas que tenga esa fórmula molecular. Si la fórmula molecular tiene carga negativa, perdón, al revés. Si tiene carga positiva, vamos a restar los electrones que se presenten en la carga positiva. Si la carga es negativa, vamos a sumar los electrones que se presentan en la carga negativa. Porque cuando estamos hablando de cargas negativas es porque ha ganado electrones. Si hablamos de cargas positivas es porque ha perdido electrones. Entonces, ojo con esto que vemos ahí. Más o menos dependiendo de que la carga sea negativa o positiva. Seguimos. Bueno, aquí tiene el ejemplo y
No lo terminé, disculpen. Yo me adelanté a hacer el dibujo. Y aquí está pues mejor señalado imposible. ¿Ok? Entonces me indica que el átomo central es el carbono porque forma el mayor número de enlaces y forma 4 enlaces, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno y cloro. Los 6 electrones libres o 3 pares libres estaban sobre el átomo de cloro, que era el único que no completaba el octeto. Les dejo este ejercicio, estructura del NO3, para que practiquen cada una de las reglas que ya acabamos de practicar. Recuerden que esta es la fórmula molecular y tiene una carga negativa. Por lo tanto, vamos a sumar un electrón a los electrones de valencia.